tardes, Igor Arrieta, campeón del 41º Trofeo Peñagolosa. Repites victoria de etapa, siendo corredor de primer año. Dejáis ir al corredor belga hasta unos 30 segundos y habéis tenido el equipo sangre fría hasta tu ataque. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues había que intentar dejarle a él que trabajase él solo, mientras yo tendría compañeros detrás para trabajar, y ya en la bajada pues he intentado acercarlo un poco y se ha cortado, y luego ya cuando iba para arriba pues intentar pillarle e intentar soltarlo. ¿Por qué has arrancado tú personalmente? ¿Te veías con muchas fuerzas o tu equipo ya no te podía ayudar? No, tenía un compañero todavía que me podía ayudar mucho, pero pues he decidido tirarme para abajo para ayudarle un poco en la bajada e intentar recortar unos segundos, y luego total que he podido coger un poco del grupo de atrás y ya pues he decidido seguir solo, sí. Cuentas con 7 segundos en la general respecto a Bonet para la etapa de mañana. En el 2018, Cristian Mota, con 3 segundos respecto a Kiko Galván, consiguió la victoria final. ¿Has sentenciado esta vuelta? Pues todavía no está sentenciada hasta cruzar la línea de meta mañana, pero saldremos como hoy a intentar defenderlo con todo. Ayer te preguntamos por cómo veías el resto de la temporada. Con esta victoria nos gustaría preguntarte sobre tu futuro. Parece muy prometedor. ¿Cómo te ves? Pues sigo día a día intentar crecer y ya se verá pues el año que viene a dónde voy o cómo sigo. Enhorabuena por tu victoria y mucha suerte. Muchas gracias.